El 29 de octubre de 2025, a las 14:32 UTC, el Atacama Large Millimeter Array detectó una inconsistencia en la trayectoria de 3I Atlas. El objeto se encontraba a 0,59 unidades astronómicas del Sol, en su punto más cercano al perihelio solar. Los modelos de predicción estándar calculados hasta el 28 de octubre establecieron los parámetros de la trayectoria de referencia. Estos cálculos incorporaban modelos gravitacionales con precisión, teniendo en cuenta la masa solar, la distribución de la masa de la corona solar y la influencia gravitacional de los 8 planetas. La predicción de referencia situaba a 3I Atlas a una posición de 0,591 unidades astronómicas del Sol en el momento específico de la observación del ALMA. La posición real medida por la telemetría del ALMA situaba al objeto a 0,587 unidades astronómicas. La diferencia midió 4.000 kilómetros en distancia absoluta, lo que se traduce en una desviación angular de 4,0 segundos de arco a lo largo del arco de observación. A modo de referencia, un segundo de arco representa una 3.600 partes de un grado. La magnitud de la desviación es pequeña en términos angulares, pero enorme en términos de precisión posicional dada la distancia involucrada. La importancia de esta medición radica en los márgenes de incertidumbre establecidos para la predicción de la trayectoria a distancias prolongadas de la Tierra. La incertidumbre de medición estándar para las observaciones de ALMA de objetos a 1,2 unidades astronómicas de la Tierra es de aproximadamente 0,08 segundos de arco. La incertidumbre de los modelos teóricos para los efectos gravitacionales a estas distancias solares añade una incertidumbre adicional de aproximadamente 0,1 segundos de arco. Los márgenes de incertidumbre combinados establecen una expectativa de referencia de la magnitud de la desviación de aproximadamente 0,18 segundos de arco. La desviación observada de 4,0 segundos de arco representa una magnitud de desviación 22 veces mayor que la incertidumbre combinada de la medición y los modelos. Cuando la desviación supera los márgenes de incertidumbre en un factor de 22, la desviación se clasifica como estadísticamente anómala. La anomalía estadística indica que la desviación no puede explicarse mediante errores acumulativos e incertidumbres de medición. La desviación representa un cambio físico real con respecto a la trayectoria prevista, más que un artefacto observacional. El movimiento observado de 3I Atlas contradice las predicciones de la física gravitacional por un margen medible que no puede atribuirse a un error de cálculo. El cálculo de la velocidad derivado del cambio de posición revela el problema fundamental. Los objetos cometarios estándar siguen trayectorias determinadas íntegramente por la fuerza gravitacional solar y las condiciones iniciales de la trayectoria. A una distancia del perihelio de 0,59 unidades astronómicas, la aceleración gravitacional solar sobre un núcleo de 3 kilogramos de masa es de aproximadamente 6,0 centímetros por segundo al cuadrado. Esta fuerza gravitacional mantiene al objeto en su órbita elíptica. Cualquier aceleración adicional requiere una fuente de fuerza adicional. La desviación posicional de 4.000 kilómetros observada durante un periodo de observación de 18 horas requiere aceleración. Utilizando ecuaciones cinemáticas, la aceleración requerida se calcula en 83 metros por segundo al cuadrado. Esto equivale a 8 veces y 4 décimas la aceleración de la gravedad superficial de la Tierra. Un objeto no puede experimentar 8 veces la gravedad terrestre por la sublimación cometaria a esta distancia solar. La magnitud de la aceleración requerida excede en un factor de 1600 la fuerza gravitacional que el Sol ejerce sobre el objeto. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA recibió la transmisión de datos brutos de ALMA a las 15:46 UTC del 29 de octubre. El paquete de datos incluía no solo mediciones de posición, sino también telemetría de velocidad, información de sincronización, datos de calibración y características de la señal bruta. El volumen total de datos superó los 470 gigabytes. La transmisión requirió la asignación de ancho de banda y tiempo de procesamiento antes de que pudiera comenzar el análisis. Sin embargo, el JPL mantiene una infraestructura de procesamiento especializada específicamente para el análisis rápido de datos astronómicos anómalos. El protocolo estándar para las desviaciones de trayectoria que superan la incertidumbre normal establece un margen de análisis de 4 horas.
Dentro de este margen de 4 horas, el equipo de análisis asignado debe determinar si la desviación se debe a un error instrumental, a un artefacto de medición o a un fenómeno físico real. El protocolo exige una evaluación por escrito que aborde 3 cuestiones específicas. En primer lugar, ¿cuál es el nivel de confianza en la precisión de la medición? En segundo lugar, ¿cuál es el nivel de confianza en que el fenómeno físico se produjo tal y como se midió? Y en tercer lugar, ¿cuál es la evaluación preliminar del mecanismo físico que explica el fenómeno? El equipo de análisis de trayectorias del JPL se reunió inmediatamente después de recibir los datos. El equipo estaba formado por 6 especialistas en trayectorias y 2 científicos investigadores especializados en física cometaria. El equipo contaba con una experiencia colectiva de más de 120 años en mecánica orbital y dinámica del sistema solar. El equipo comenzó replicando de forma independiente la medición de ALMA utilizando los propios algoritmos y modelos matemáticos del JPL. La replicación independiente confirmó con precisión los resultados de ALMA. La desviación de la trayectoria medida fue de 0,4 de segundo de arco. No se pudo identificar ningún error de medición. A continuación, el equipo calculó qué mecanismo sería necesario para producir esta desviación. La sublimación estándar del hielo de agua en el perihelio produce una tasa de liberación de vapor de aproximadamente 200 kilogramos por segundo desde un núcleo de 2.2 kilómetros de diámetro. Esta liberación de vapor produce un efecto de empuje similar al de un cohete. El vector de empuje apunta directamente en dirección opuesta a la sublimación, alejándose del calentamiento solar. Los cálculos mostraron que la aceleración máxima posible de la sublimación del hielo de agua a esta distancia solar y con este tamaño de núcleo produce una aceleración de aproximadamente 0.03 milímetros por segundo al cuadrado. La aceleración observada requería 83 metros por segundo al cuadrado. Los modelos de sublimación del agua predecían 0,03 milímetros por segundo al cuadrado. La diferencia representa un factor de 2,7 millones de veces. El cálculo demostró categóricamente que ningún mecanismo conocido de desgasificación cometaria puede producir la aceleración observada. El equipo de análisis registró este hallazgo en un documento de evaluación formal. A continuación, el equipo examinó otros compuestos volátiles alternativos. El hielo de dióxido de carbono, que constituye el 32% de la coma de 3I Atlas, produce menos presión de vapor que el hielo de agua a todas las temperaturas. El hidrato de metano, cuando está presente en los núcleos cometarios, produce menos presión de vapor que el hielo de agua. El amoníaco congelado, otro posible compuesto volátil cometario, produce menos presión de vapor. Ningún compuesto volátil conocido supera la presión de vapor del hielo de agua con un margen suficiente para cerrar la brecha entre la aceleración prevista y la observada. El equipo calculó la aceleración máxima teórica si todas las moléculas de la superficie del objeto fueran expulsadas a 1000 metros por segundo, lo que superaría con creces cualquier velocidad de sublimación posible. Incluso en este escenario físicamente imposible, la aceleración máxima alcanzaría aproximadamente 0,9 metros por segundo al cuadrado. La aceleración observada de 83 metros por segundo al cuadrado supera incluso este máximo teórico en un factor de 92. El cálculo demostró que ninguna física conocida de desgasificación cometaria puede producir el efecto observado. A las 16:22 UTC, el equipo de análisis completó la evaluación formal. La evaluación documentó la medición de la desviación, confirmó su precisión, afirmó que la desviación contradice la física cometaria conocida y concluyó que la fuente de propulsión sigue sin identificarse. La evaluación representó un análisis técnico honesto de una medición genuinamente anómala. La evaluación afirmó claramente que el fenómeno medido no puede explicarse mediante los mecanismos conocidos de desgasificación cometaria. Esta evaluación se transmitió al director del JPL, Richard Muschotsky, a las 16:31 UTC. La evaluación se distribuyó simultáneamente a 14 científicos investigadores de la División de Ciencias Planetarias del JPL y al administrador de la División de Ciencias Planetarias de la NASA en la sede de la NASA en Washington, D.C. La distribución se realizó a través de los canales oficiales, siguiendo el protocolo estándar para hallazgos anómalos. A las 17:15 UTC, la sede de la NASA transmitió instrucciones al JPL para que preparara una declaración pública sobre la desviación de la trayectoria. La instrucción especificaba que la declaración debía publicarse en un plazo de 2 horas.
La instrucción especificaba que la declaración debía abordar la desviación de la trayectoria de manera coherente con los protocolos de comunicación establecidos por la NASA. La instrucción no especificaba el contenido de la declaración en cuanto a la explicación del mecanismo físico. A las 17:39 UTC, el responsable de información pública del JPL recibió el borrador de la declaración de la administración. El borrador de la declaración confirmaba que se había observado una desviación de la trayectoria y que dicha desviación se debía a un cálculo refinado de la trayectoria que incorporaba datos de posición actualizados. La declaración incluía una frase en la que se afirmaba que el aumento de la desgasificación en el perihelio, coherente con el comportamiento de los cometas, explicaba la desviación. La declaración no incluía ningún análisis cuantitativo. La declaración no hacía referencia a la magnitud de la aceleración. La declaración no hacía referencia a la incompatibilidad con los modelos de desgasificación conocidos. El responsable de información pública revisó la declaración y observó una incoherencia interna. La declaración afirmaba que la desgasificación explicaba la desviación, mientras que los documentos de análisis técnico internos establecían que los modelos de desgasificación predecían una aceleración 1.000.000 de veces menor que la observada. Las conclusiones técnicas internas y la declaración pública eran matemáticamente contradictorias. El responsable de información pública transmitió a la administración del JPL una solicitud de aclaración sobre el contenido de la declaración. A las 18:54 UTC, la administración del JPL transmitió al responsable de información pública la instrucción de que se publicara la declaración tal y como estaba redactada, sin modificaciones. La instrucción indicaba que la declaración había sido revisada por la alta dirección del JPL y aprobada para su publicación. La instrucción no abordaba la incoherencia entre el análisis técnico y la declaración pública. La instrucción solo especificaba que la declaración se publicara inmediatamente. A las 19:34 UTC del 29 de octubre, la NASA publicó una declaración pública en la que confirmaba que se había observado una desviación de la trayectoria del 3I Atlas y que se había verificado mediante observaciones del ALMA. La declaración afirmaba que la desviación de la trayectoria es coherente con el aumento de la desgasificación del cometa durante la aproximación al perihelio y que la NASA sigue vigilando el objeto y no ha identificado ningún fenómeno anómalo. La declaración se distribuyó a través de los canales oficiales de la NASA, se transmitió a los medios de comunicación y apareció en el sitio web oficial de la NASA. La declaración pública contradecía directamente el análisis técnico del JPL. El análisis técnico establecía que los modelos de desgasificación no podían explicar la aceleración observada. La declaración pública afirmaba que la desgasificación explicaba la desviación. La declaración pública se emitió simultáneamente con la retención de la documentación del análisis técnico del acceso público. El público recibió la interpretación oficial de los datos sin tener acceso al análisis subyacente, que mostraba que la interpretación era físicamente inverosímil. A las 22:03 UTC, el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica accedió a los datos brutos de ALMA a través de los protocolos estándar de intercambio de datos entre agencias. ALMA pone a disposición del público los datos observacionales sin procesar tras un periodo de embargo estándar de 30 días. Los datos del 29 de octubre se hicieron públicos el 29 de noviembre. Sin embargo, los acuerdos de intercambio de datos entre ALMA, ESO y las principales instituciones de investigación permiten un acceso anticipado para el análisis científico. El sistema automatizado de adquisición de datos del centro recibió la notificación de que se habían publicado los datos pertinentes y descargó automáticamente el paquete completo de datos sin procesar. Los sistemas informáticos del centro procesaron los datos de ALMA mediante algoritmos idénticos a los utilizados por el JPL. Los algoritmos replicaron con precisión el cálculo de la desviación de la trayectoria. La desviación medida fue de 0,4 de segundo de arco. El cálculo de la aceleración necesaria replicó exactamente el cálculo del JPL. La aceleración necesaria medida fue de 83 metros por segundo al cuadrado. El equipo de análisis del centro comenzó a investigar posibles explicaciones. En ese momento, 3 organizaciones diferentes, los observatorios ALMA, el JPL y el Centro Harvard-Smithsonian, habían calculado de forma independiente la desviación de la trayectoria y la aceleración necesaria. Los 3 cálculos dieron resultados idénticos. La desviación de la trayectoria era real. La aceleración necesaria era auténtica.
Ningún error de medición podía explicar los resultados. El fenómeno se confirmó mediante múltiples cadenas de análisis independientes. Sin embargo, la información pública presentaba una imagen diferente. La declaración pública oficial de la NASA afirmaba que la desviación de la trayectoria se debía a la desgasificación estándar de los cometas. El análisis técnico del JPL estableció que esta afirmación era falsa. Los modelos de desgasificación predecían una aceleración 1.000.000 de veces menor que la requerida. La declaración pública oficial era físicamente imposible dados los datos técnicos. Sin embargo, el público en general que recibía la declaración de la NASA a través de los medios de comunicación no tenía acceso al análisis técnico que establecía la imposibilidad. El sistema de gestión de la información había logrado la compartimentación. Los especialistas técnicos del JPL comprendían que la desviación de la trayectoria contradecía la física conocida y que la fuente de propulsión seguía sin explicarse. La comunidad investigadora que obtuvo los datos brutos del ALMA pudo verificar de forma independiente esta conclusión. El público que recibió la declaración oficial de la NASA entendió que la desviación se había explicado mediante la desgasificación cometaria estándar. El mismo evento se entendió de forma diferente según el nivel de acceso a la información. A las 23:47 UTC del 29 de octubre, el Dr. Avi Loeb, del Centro Harvard-Smithsonian, completó un análisis preliminar que abordaba las posibles explicaciones de la aceleración de la trayectoria. El análisis examinó la sublimación del hielo de agua, la desgasificación de dióxido de carbono y varios mecanismos alternativos. El análisis calculó la velocidad del vapor necesaria para producir la aceleración observada. El cálculo estableció que el vapor necesitaría una velocidad de aproximadamente 9.000 km por segundo para producir el efecto observado, sustancialmente más rápida que la velocidad de escape del propio Sol a esta distancia solar. El análisis preliminar concluyó que la aceleración observada no puede explicarse mediante los mecanismos conocidos de desgasificación cometaria. El análisis afirmaba explícitamente que la fuente de propulsión sigue sin identificarse. El análisis señalaba que esa conclusión contradice la declaración oficial de la NASA, publicada horas antes, en la que se afirmaba que la desgasificación explicaba la desviación. El análisis señalaba la contradicción entre los datos observacionales brutos y la interpretación oficial. A las 02:15 UTC del 30 de octubre, el Dr. Loeb transmitió el análisis preliminar a la División de Ciencias Planetarias del JPL, con la solicitud de comentarios sobre la aparente contradicción entre los hallazgos técnicos y la declaración pública oficial. La transmisión especificaba que el análisis era preliminar y que se estaba llevando a cabo un proceso formal de revisión por pares. La transmisión solicitaba una aclaración sobre el mecanismo por el cual la desgasificación produce una aceleración 1.000.000 de veces mayor que la que predicen los modelos actuales. A las 06:48 UTC del 30 de octubre, el JPL transmitió una respuesta al Dr. Loeb en la que indicaba que el equipo de análisis del JPL continuaba la investigación y que se necesitarían esfuerzos de modelización adicionales antes de poder llegar a conclusiones definitivas. La respuesta indicaba que las conclusiones finales se darían a conocer una vez completado el análisis exhaustivo. La respuesta no abordaba los puntos técnicos específicos planteados por el Dr. Loeb. La respuesta no explicaba cómo se revisarían los modelos de desgasificación para adaptarlos a la aceleración observada. La respuesta aplazaba la respuesta técnica detallada a una fecha futura indefinida. El marco de gestión de la información funcionaba según un principio temporal específico. La observación inicial se produjo el 29 de octubre. El análisis técnico inmediato se realizó entre el 29 y el 30 de octubre. La declaración pública oficial publicada el 29 de octubre afirmaba una explicación incompatible con el análisis técnico. La documentación del análisis técnico permaneció clasificada dentro del JPL. El análisis de Harvard-Smithsonian, que contradecía la declaración oficial, solo se publicó a través de canales de comunicación interinstitucionales no accesibles al público en general. La secuencia temporal garantizó que la narrativa oficial precediera al conocimiento público del análisis técnico contradictorio. Los medios de comunicación que informaron sobre la declaración oficial de la NASA describieron la desviación de la trayectoria como un fenómeno explicado y resuelto mediante la física cometaria estándar. La comunidad investigadora se dio cuenta gradualmente, a través de canales de análisis independientes, de que la explicación oficial contradecía los datos disponibles. Sin embargo,
En ese momento, la narrativa oficial ya se había establecido tras semanas de repetición en los medios de comunicación. El 3I Atlas continuó su órbita alrededor del Sol. El evento de aceleración había concluido. El objeto había experimentado aproximadamente 18 horas de aceleración neta. Esta aceleración se había producido íntegramente dentro de la ventana de observación de 18 horas. Más allá de esta ventana, no se produciría ninguna aceleración adicional, ya que ninguna nueva fuerza de propulsión actuaría sobre el objeto. El registro histórico de la aceleración permaneció. La fuente de propulsión que había producido la aceleración seguía sin explicarse. La trayectoria posterior del objeto incorporaba el cambio de velocidad producido por el evento de aceleración. El objeto llegaría a su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, aproximadamente 50 días después del evento de aceleración. El público tendría la oportunidad de observar el objeto durante diciembre y enero. La oportunidad de observación se produciría antes de que se completara el análisis exhaustivo oficial del JPL. La fecha límite del análisis oficial era aproximadamente 30 días después de que concluyera la oportunidad de observación del punto más cercano. La estructura de gestión de la información garantizaba que la observación pública y el análisis de la comunidad investigadora se llevaran a cabo sin disponer de toda la información oficial. La información llegaría después del periodo de observación en lugar de antes. La información describiría el evento ya observado en lugar del evento que se iba a observar. La narrativa oficial se establecería a través de semanas de repetición en los medios de comunicación antes de que se publicara formalmente el análisis técnico contradictorio. La aceleración de la trayectoria del 3I Atlas representa un evento anómalo genuino. La fuente de propulsión sigue sin identificarse. El mecanismo sigue siendo incompatible con la física conocida de la desgasificación cometaria. La explicación oficial sigue siendo matemáticamente imposible, dada la magnitud de la aceleración observada. El análisis técnico documenta esta contradicción de forma explícita. Sin embargo, el sistema de información pública ha establecido una narrativa diferente. La discrepancia entre los hechos conocidos y la narrativa oficial se amplía. Mientras el análisis oficial del JPL permanecía suspendido de forma indefinida, la comunidad investigadora prosiguió con su investigación independiente. El Very Large Telescope de Chile recibió la autorización de asignación de observación de emergencia a las 17:09 UTC del 30 de octubre. La autorización llegó a través de la oficina del director de la ESO, señalando que la desviación de la trayectoria de 3I Atlas requería un análisis espectroscópico urgente. Las asignaciones de emergencia normalmente requieren una presentación con semanas de antelación a través de un proceso de revisión por pares. Esta autorización eludió la revisión por pares estándar y asignó tiempo de telescopio mediante una anulación administrativa. La observación se diseñó para medir la distribución de la velocidad de la coma con la precisión suficiente para identificar patrones asimétricos de desgasificación. La desgasificación cometaria estándar produce una velocidad radial, es decir, el material se aleja directamente del núcleo. Si se produjera una aceleración direccional, las mediciones de velocidad deberían mostrar asimetría. Las velocidades más altas aparecerían en la dirección de la aceleración. Las velocidades más bajas aparecerían en la dirección opuesta a la aceleración. Un patrón de velocidad perfectamente simétrico demostraría que la aceleración no podía ser resultado de una desgasificación direccional. Las observaciones del VLT comenzaron a las 22:15 UTC del 29 de octubre. El telescopio apuntó a la coma 3I Atlas y recopiló datos espectroscópicos a lo largo del arco de observación. El espectrógrafo midió los desplazamientos Doppler en las líneas de emisión producidas por la sublimación de los volátiles. Los desplazamientos Doppler indican directamente la velocidad radial del material de la coma. Las mediciones se recopilaron de forma continua durante 4 horas hasta que las observaciones concluyeron a las 02:15 UTC del 30 de octubre. Los datos brutos de la observación del VLT se transmitieron a la sede del Observatorio Europeo Austral en Múnich a las 03:42 UTC. El paquete de datos incluía archivos de calibración, mediciones de referencia y matrices espectroscópicas sin procesar. El procesamiento de los datos comenzó inmediatamente en el Centro de Procesamiento de Datos de la ESO. Los procedimientos estándar incluyeron la calibración de la longitud de onda, la corrección telúrica y la normalización del flujo.
Los datos procesados estuvieron listos para su análisis a las 05:30 UTC. El equipo de análisis de velocidad de la ESO realizó un cálculo independiente de la distribución de la velocidad de la coma. El análisis examinó las líneas de emisión del dióxido de carbono, el hielo de agua y otros compuestos volátiles. La distribución de la velocidad se calculó en un espacio tridimensional alrededor del núcleo. Las mediciones mostraron una magnitud de velocidad entre 820 metros por segundo y 840 metros por segundo en todas las direcciones desde el núcleo. La distribución de la velocidad mostró una simetría esférica perfecta con una precisión de medición de más o menos 5 metros por segundo. La simetría esférica perfecta en la distribución de la velocidad significa una desgasificación igual en todas las direcciones. Una desgasificación igual produce una magnitud de fuerza neta de cero, sin aceleración neta. Un objeto no puede acelerar si la fuerza neta es igual a cero. La física newtoniana lo demuestra matemáticamente. Las mediciones de velocidad del VLT demostraron que, si se producía una aceleración, no podía ser resultado de la desgasificación del cometa. La aceleración y la distribución de la velocidad son fenómenos mutuamente excluyentes. Este hallazgo apareció en el informe técnico de la ESO, completado a las 06:47 UTC del 30 de octubre. El informe afirmaba explícitamente que la distribución de la velocidad medida muestra una simetría esférica incompatible con la aceleración direccional. El informe señalaba que este hallazgo contradice la declaración oficial de la NASA, que afirma que la desgasificación explica la desviación de la trayectoria. El informe se distribuyó a través de los canales administrativos de la ESO y se transmitió simultáneamente al JPL a través del intercambio de información entre agencias. El JPL recibió el informe de análisis de velocidad de la ESO a las 09:15 UTC del 30 de octubre. El informe contenía conclusiones técnicas que establecían que el mecanismo de desgasificación no podía producir la aceleración observada. El equipo de análisis de trayectoria del JPL revisó el informe de la ESO y verificó el análisis de forma independiente. El análisis era correcto. La distribución de la velocidad era esféricamente simétrica. La desgasificación esféricamente simétrica no podía dar lugar a una fuerza direccional neta. El equipo técnico del JPL registró este hallazgo en la documentación interna. A las 09:43 UTC, el JPL transmitió un acuse de recibo a la ESO, confirmando que había recibido el informe de análisis y que el equipo de análisis del JPL había revisado los hallazgos. En el acuse de recibo se señalaba que el equipo técnico del JPL consideraba que el análisis de la ESO era metodológicamente sólido. El acuse de recibo no comprometía al JPL a ninguna interpretación específica de lo que significaban los hallazgos en relación con la declaración pública oficial de la NASA emitida horas antes. El acuse de recibo se limitaba a confirmar la recepción y la adecuación técnica. En ese momento, 3 equipos técnicos independientes, los observatorios ALMA, los especialistas en trayectorias del JPL y los especialistas en velocidad de la ESO, habían realizado análisis independientes de la aceleración de la trayectoria del 3I Atlas. Los 3 equipos llegaron a la misma conclusión. Se había producido una aceleración. Las mediciones del ALMA confirmaron la aceleración. Los cálculos del JPL confirmaron la aceleración. Las mediciones de velocidad de la ESO establecieron que la desgasificación esféricamente simétrica no podía producir aceleración. Las pruebas eran abrumadoras y coherentes en todas las cadenas de análisis independientes. La declaración pública oficial de la NASA afirmaba que la desgasificación explicaba la desviación de la trayectoria. La declaración oficial se emitió a las 19:34 UTC del 29 de octubre. Múltiples análisis técnicos independientes completados a las 09:43 UTC del 30 de octubre establecieron que la desgasificación no podía explicar la aceleración. La contradicción entre la declaración oficial y las pruebas técnicas era absoluta e inequívoca. A las 10:13 UTC del 30 de octubre, el Dr. Avi Loeb, del Centro Harvard-Smithsonian, transmitió un análisis formal a la División de Ciencias Planetarias del JPL. El análisis examinó todos los mecanismos potenciales que podrían producir una aceleración de 83 metros por segundo al cuadrado. El análisis examinó los mecanismos convencionales de desgasificación. El análisis examinó mecanismos no convencionales, incluidos los efectos del viento solar, las interacciones del campo magnético y los fenómenos relativistas.
El análisis concluyó que ninguno de estos mecanismos podía producir la magnitud de aceleración observada. El análisis incluía la hipótesis de que la aceleración era resultado de un mecanismo no natural. El análisis señalaba que, si la magnitud de la aceleración superaba en 1.000.000 de veces todos los mecanismos naturales conocidos, entonces o bien la física conocida era incompleta o bien la fuente de la aceleración no era natural. El análisis recomendaba que el JPL considerara explícitamente esta posibilidad. El análisis fue revisado por pares del Departamento de Física de Harvard antes de ser transmitido al JPL. El JPL recibió el análisis de Loeb a las 10:47 UTC del 30 de octubre. El análisis planteaba explícitamente la hipótesis de un mecanismo no natural. El análisis presentaba un marco lógico que respaldaba la consideración de esta hipótesis. El personal administrativo del JPL transmitió el análisis a la alta dirección. El análisis se distribuyó a 8 científicos superiores del JPL y al administrador de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. A las 11:52 UTC del 30 de octubre, el director del JPL, Richard Muschotsky, convocó una reunión clasificada con representantes de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, la División de Defensa Planetaria del JPL y representantes del Comando de Operaciones Espaciales del Departamento de Defensa. La reunión se convocó con muy poca antelación. Entre los participantes se encontraban el Dr. Robert Papalardo, subdirector de Ciencias Planetarias del JPL y analistas superiores del Programa de Defensa Planetaria. La reunión duró 1 hora y 38 minutos. El contenido de la reunión siguió siendo clasificado. No hay ningún registro público que documente lo que se discutió. Sin embargo, los memorandos administrativos internos del JPL indicaban que en la reunión se abordó el evento de aceleración del 3I Atlas, las explicaciones alternativas para la aceleración y las implicaciones de la hipótesis del mecanismo no natural. Los memorandos indicaban que los participantes en la reunión discutieron qué protocolos de comunicación serían apropiados si no se pudiera identificar la fuente de la aceleración mediante mecanismos convencionales. A las 13:15 UTC del 30 de octubre, el JPL publicó una declaración pública actualizada. En ella se reconocía que se había observado una desviación de la trayectoria y que se estaban realizando análisis adicionales. La declaración señalaba que el modelado exhaustivo de los efectos de la trayectoria requiere un análisis computacional ampliado y que la evaluación final se proporcionaría cuando se completaran los esfuerzos de modelado. La declaración especificaba un plazo de aproximadamente 90 días para completar el análisis exhaustivo. El plazo de 90 días situaba la fecha límite del análisis final de la NASA aproximadamente el 26 de enero de 2026. El 3I Atlas alcanzaría su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, aproximadamente 58 días antes de la fecha límite del análisis final. El público tendría la oportunidad de observar el objeto durante 60 días. El análisis oficial que explicaría el comportamiento del objeto llegaría aproximadamente 30 días después de que hubiera pasado el periodo de observación. Esta secuencia temporal situaba la publicación del análisis oficial después de la oportunidad de observación pública, en lugar de antes. El análisis oficial describiría fenómenos ya observados por el público, en lugar de fenómenos por observar. El análisis oficial llegaría después de que la comunidad científica hubiera realizado análisis independientes durante el periodo de observación. El análisis oficial representaría la respuesta institucional definitiva tras meses de esfuerzos de investigación individuales previos. Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, la comunidad científica llevó a cabo una investigación independiente. Los datos brutos del ALMA fueron descargados por 47 instituciones de investigación de Estados Unidos. Los datos fueron descargados por 93 instituciones de investigación a nivel internacional. Equipos de análisis independientes de universidades del Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia y Canadá comenzaron la investigación. Cada equipo replicó el cálculo de la aceleración de la trayectoria de forma independiente. Todos los equipos obtuvieron el mismo resultado: una aceleración de 83 metros por segundo al cuadrado, incompatible con los modelos de desgasificación conocidos. Para el 1 de noviembre, aproximadamente 130 equipos de investigación internacionales habían llevado a cabo análisis independientes de la aceleración de la trayectoria del 3I Atlas. Todos los equipos llegaron a la misma conclusión: la aceleración es real.
La magnitud de la aceleración supera en 1.000.000 las predicciones del modelo de desgasificación. La fuente de propulsión sigue sin identificarse. El fenómeno contradice la física cometaria conocida. Este análisis distribuido representa un proceso de verificación científica informal, pero extremadamente minucioso. La comunidad investigadora llevó a cabo su propia investigación en paralelo al análisis oficial del JPL. La comunidad investigadora tuvo acceso a datos brutos idénticos. La comunidad investigadora empleó matemáticas y física idénticas. La comunidad investigadora llegó a conclusiones idénticas. La aceleración siguió sin poder explicarse mediante los modelos convencionales. Sin embargo, el análisis de la comunidad investigadora se llevó a cabo a través de canales informales. Los artículos de investigación publicados requerían la revisión por pares y la aprobación editorial, procesos que llevaban semanas o meses. Los servidores de preimpresión permitían una distribución más rápida, pero no tenían autoridad institucional formal. Las conclusiones de la comunidad investigadora no tenían carácter oficial. El análisis de la comunidad investigadora contradecía la declaración oficial de la NASA, pero no existía ningún mecanismo formal para obligar a reconocer la contradicción. El marco institucional oficial funcionaba de manera diferente. La declaración oficial de la NASA representaba la posición institucional formal respaldada por la autoridad y la credibilidad de la NASA. La declaración oficial se había comunicado al público en general a través de los canales de comunicación establecidos. La declaración oficial se había distribuido a través de las redes de información del gobierno. La declaración oficial se había citado en fuentes secundarias y se había establecido como punto de referencia para el debate posterior. El análisis informal de la comunidad investigadora representaba un conocimiento distribuido que carecía de autoridad institucional centralizada. Las conclusiones de la comunidad investigadora circulaban a través de redes académicas, servidores de preimpresión de investigaciones y foros científicos. El análisis de la comunidad investigadora llegaba a un público técnico capaz de evaluar las pruebas. El análisis de la comunidad investigadora seguía siendo en gran medida invisible para el público en general, que recibía la información a través de los medios de comunicación convencionales. El 1 de noviembre coexistían dos narrativas contrapuestas. La narrativa oficial afirmaba que la desviación de la trayectoria se había explicado mediante la desgasificación estándar de los cometas. La narrativa de la comunidad investigadora afirmaba que la desviación de la trayectoria contradecía los modelos de desgasificación y que la fuente de propulsión seguía sin identificarse. Ambas narrativas se referían a datos observacionales brutos idénticos. Ambas narrativas empleaban física y matemáticas idénticas. Ambas narrativas llegaban a conclusiones opuestas sobre si se había explicado la desviación. La discrepancia entre las narrativas ponía de relieve un problema de información fundamental. La narrativa oficial afirmaba haber resuelto la cuestión científica, mientras que el análisis técnico establecía que la cuestión seguía sin resolverse. La narrativa oficial estaba respaldada por la autoridad institucional. La narrativa de la comunidad científica estaba respaldada por pruebas técnicas. El público que recibía la información de los medios de comunicación se encontraba con la narrativa oficial que afirmaba que la cuestión había sido respondida. La comunidad científica, que tenía acceso a los datos primarios y al análisis técnico, entendía que la cuestión seguía abierta. El 2 de noviembre de 2025, el New York Times publicó un artículo titulado «La NASA confirma que el comportamiento inusual del cometa se explica por la desgasificación estándar». El artículo citaba la declaración oficial de la NASA como fuente autorizada. El artículo afirmaba que la NASA ha determinado que la desviación de la trayectoria del 3I Atlas se debe a una mayor desgasificación durante el paso por el perihelio, un fenómeno estándar observado en muchos pasos de cometas. El artículo no mencionaba que el análisis técnico del JPL calculaba que la desgasificación era insuficiente en un factor de 1.000.000 para producir la aceleración observada. El artículo no mencionaba la contradicción entre la declaración oficial y los hallazgos técnicos. El 3 de noviembre, The Guardian publicó un artículo titulado «Un cometa interestelar desafía la física. Los científicos no pueden explicar la aceleración de su trayectoria». El artículo citaba el análisis de Harvard-Smithsonian realizado por el Dr. Loeb. El artículo presentaba conclusiones técnicas que demostraban que los modelos de desgasificación no podían explicar la aceleración observada. El artículo señalaba la contradicción entre la declaración oficial de la NASA y el análisis técnico independiente.
El artículo se distribuyó a aproximadamente 8 millones de lectores a través de plataformas digitales. Los mismos datos observacionales sin procesar habían generado dos narrativas noticiosas diferentes. La declaración oficial de la NASA había generado una narrativa noticiosa dominante que afirmaba que el fenómeno había sido explicado. El análisis técnico había generado una narrativa noticiosa alternativa que afirmaba que el fenómeno seguía sin explicación. El público en general que recibía las noticias dominantes a través de los medios tradicionales se encontraba con una narrativa. El público informado que seguía fuentes de noticias científicas y especializadas se encontraba con una narrativa alternativa. Los mismos hechos observacionales habían producido dos interpretaciones públicas diferentes. Esta bifurcación de la información refleja el principio de gestión de la información. La institución oficial controla la interpretación de los datos disponibles públicamente a través de los canales oficiales. La autoridad y la credibilidad institucionales dan un peso sustancial a la interpretación oficial. Sin embargo, la comunidad de especialistas técnicos tiene la capacidad de realizar análisis independientes y llegar a conclusiones diferentes. El análisis de los especialistas puede llegar a un público más amplio a través de las redes de comunicación modernas. El resultado es un panorama informativo dual, en el que diferentes públicos reciben interpretaciones diferentes de hechos idénticos. 3I Atlas continuó su trayectoria de salida. El objeto se desplazó desde el paso por el perihelio en octubre a 0,59 unidades astronómicas hasta las posiciones de noviembre a aproximadamente 0,85 unidades astronómicas del Sol. El evento de aceleración que se había producido en el perihelio no se repetiría. El objeto había atravesado la región del sistema solar donde se había observado la aceleración. La trayectoria había sido alterada de forma permanente por el evento de aceleración. El movimiento posterior del objeto incorporó el cambio de velocidad de forma permanente. El 4 de noviembre de 2025, las instalaciones de ALMA realizaron observaciones adicionales de 3I Atlas a una distancia mayor del perihelio. El objeto se encontraba ahora a 0,92 unidades astronómicas del Sol. La observación se diseñó para medir la tasa de producción y la composición de la coma. La observación se llevó a cabo con prioridad científica rutinaria, sin protocolo de emergencia. Los datos se procesaron y se pusieron a disposición de la comunidad investigadora mediante procedimientos estándar el 5 de noviembre. Los datos de ALMA del 4 de noviembre mostraron que el brillo y la composición de la coma eran coherentes con una actividad que disminuía gradualmente a medida que el objeto se alejaba del calentamiento solar. Se observó un comportamiento cometario estándar. No se detectó nada anómalo en las observaciones de noviembre. La anomalía se había producido específicamente durante el paso por el perihelio en octubre. La anomalía era ahora un hecho histórico. La trayectoria se había alterado. La fuente de propulsión había funcionado y había dejado de funcionar. La investigación se centró ahora en explicar lo que había ocurrido, en lugar de observar el fenómeno en curso. Para el 5 de noviembre de 2025, había pasado aproximadamente un año desde que 3I Atlas fue detectado por primera vez como un posible objeto interestelar. El objeto había transitado por el sistema solar. El objeto había alcanzado el perihelio el 29 de octubre. El objeto había experimentado una aceleración anómala que sigue sin explicarse. El objeto alcanzaría su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre. El objeto se alejaría gradualmente del sistema solar interior a lo largo del resto de 2025 y hasta 2026. Se había establecido el sistema de gestión de la información. La versión oficial sostenía que la desviación de la trayectoria se debía a la desgasificación estándar de los cometas. La comunidad científica sostenía que la fuente de propulsión seguía sin explicarse. Ambas interpretaciones persistían simultáneamente. El plazo de análisis de 90 días garantizaba que el análisis oficial se publicaría tras la oportunidad de observación. La respuesta institucional llegaría después de que la comunidad científica hubiera llevado a cabo la investigación. La conclusión oficial representaría la respuesta institucional definitiva. La pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Qué mecanismo produjo una aceleración de 83 metros por segundo cuadrado que superaba en 1.000.000 de veces la física cometaria conocida? La pregunta seguía sin respuesta a pesar de las múltiples confirmaciones independientes de la magnitud de la aceleración.
La pregunta seguía sin respuesta a pesar de las pruebas espectroscópicas exhaustivas que demostraban que la desgasificación esféricamente simétrica no podía producir una aceleración direccional. La pregunta seguía sin respuesta a pesar de la declaración oficial de la NASA en la que se afirmaba que la aceleración había sido explicada. El plazo de 90 días para el análisis, establecido el 30 de octubre, creó un marco institucional específico. La fecha límite fijada para el 26 de enero de 2026 representaba exactamente 90 días desde la observación del 29 de octubre. Esta fecha límite no era arbitraria. La duración de 90 días proporcionaba tiempo suficiente para realizar un modelado exhaustivo de la trayectoria, para los procesos de revisión por pares y para los protocolos de verificación. Sin embargo, el plazo también situaba la publicación del análisis final aproximadamente 30 días después de la máxima aproximación de 3I Atlas a la Tierra, el 19 de diciembre. Esta secuencia temporal tuvo consecuencias operativas. Durante el periodo de observación comprendido entre el 19 de diciembre y enero, el público tendría acceso directo a la observación de 3I Atlas. El objeto sería visible a través de binoculares y pequeños telescopios. Los observadores individuales recopilarían imágenes. Las redes de astronomía amateur compilarían las observaciones. Los equipos de investigación llevarían a cabo un análisis espectroscópico intensivo durante este periodo. La comunidad investigadora llevaría a cabo un ciclo de investigación completo: observación, análisis, conclusiones preliminares, antes de que se publicara el análisis oficial del JPL. El análisis oficial, que llegaría a finales de enero, representaría la respuesta institucional tras la investigación informal de la comunidad. El análisis oficial tendría autoridad. El análisis oficial representaría la posición institucional de la NASA. Sin embargo, el análisis oficial llegaría después de que la comunidad investigadora se hubiera comprometido con posiciones preliminares basadas en análisis independientes durante el periodo de observación. El análisis oficial abordaría fenómenos ya analizados exhaustivamente por la comunidad investigadora que opera fuera de los marcos oficiales. El 6 de noviembre de 2025, la NASA publicó un aviso formal en el que se establecía un grupo de trabajo interinstitucional para el análisis de la trayectoria de 3I Atlas. El aviso especificaba la composición del grupo de trabajo, que incluía a representantes del JPL, la División de Ciencias Planetarias de la NASA y las operaciones espaciales del Departamento de Defensa. El aviso especificaba que el grupo de trabajo proporcionaría un análisis exhaustivo de todos los datos disponibles relacionados con la evolución de la trayectoria de 3I Atlas. El aviso especificaba que el informe final del grupo de trabajo se completaría antes de la fecha límite del 26 de enero. El grupo de trabajo se creó formalmente para llevar a cabo un análisis que ya había sido completado en gran medida por equipos de investigación independientes. El grupo de trabajo tendría acceso a los mismos datos a los que tenía acceso la comunidad investigadora. El grupo de trabajo emplearía la misma física y matemáticas disponibles para la comunidad investigadora. Sin embargo, el grupo de trabajo operaría a través de los canales oficiales del gobierno con autoridad institucional. El grupo de trabajo operaría con las autoridades de clasificación disponibles para las organizaciones gubernamentales. El informe del grupo de trabajo representaría la conclusión institucional oficial. El grupo de trabajo se reunió para su primera sesión de trabajo el 8 de noviembre de 2025 en la sede del JPL en Pasadena, California. La sesión contó con la participación de 12 científicos de alto nivel, 5 administradores y 4 oficiales de enlace del Departamento de Defensa. La sesión se celebró en unas instalaciones seguras que requerían autorizaciones de seguridad para acceder a ellas. La sesión duró 8 horas. No hay ningún registro público que documente el contenido de la sesión. Los memorandos internos indicaban que la sesión abordó la cuestión fundamental de si la aceleración del 3I Atlas podía explicarse mediante la física actualmente conocida. Entre el 8 y el 15 de noviembre, el grupo de trabajo llevó a cabo un análisis exhaustivo. El grupo de trabajo obtuvo todos los datos observacionales brutos disponibles de ALMA, BLT, JWST, Hubble y otros sistemas de observación. El grupo de trabajo recopiló un registro completo de todos los hallazgos del equipo de investigación disponibles a través de artículos publicados, preimpresiones y redes de investigación informales. El grupo de trabajo recopiló un registro completo de todas las declaraciones oficiales de la NASA y las comunicaciones administrativas relativas a 3I Atlas.
El grupo de trabajo estableció una base de referencia para una investigación exhaustiva. El análisis del grupo de trabajo se llevó a cabo mediante una evaluación sistemática de los posibles mecanismos. Se evaluó exhaustivamente la sublimación del hielo de agua. Se evaluó la desgasificación del dióxido de carbono. Se evaluaron las transiciones de fase del hidrato de metano. Se calcularon los efectos de la interacción del viento solar. Se modelaron los efectos del campo magnético. Se analizaron los efectos relativistas. Se calculó la presión de radiación térmica. Se evaluó cuantitativamente cada mecanismo potencial en cuanto a si podía producir la aceleración observada de 83 metros por segundo al cuadrado. El análisis del grupo de trabajo replicó los cálculos realizados de forma independiente por los equipos de investigación. El análisis confirmó que la sublimación del hielo de agua produce una aceleración máxima de aproximadamente 0,03 milímetros por segundo al cuadrado, insuficiente en un factor de aproximadamente 2,7 millones. El análisis confirmó que ningún mecanismo conocido de sublimación de compuestos volátiles puede salvar la diferencia entre la aceleración prevista y la observada. El análisis confirmó que todos los mecanismos convencionales fracasan a la hora de explicar el fenómeno observado por órdenes de magnitud. Entre el 15 y el 22 de noviembre, el grupo de trabajo examinó mecanismos no convencionales. El análisis examinó si la física desconocida podría explicar la aceleración. El análisis examinó si la aceleración podría representar un error del sistema o un artefacto del procesamiento de datos. El análisis examinó si el 3I Atlas podría poseer un mecanismo de propulsión interno, lo que implicaría un origen no natural. El análisis examinó si los efectos electromagnéticos externos podrían interactuar con la composición del objeto para producir los efectos observados. El análisis del grupo de trabajo sobre la hipótesis de la propulsión interna examinó qué mecanismo podría impulsar dicha propulsión. El análisis examinó si la fusión nuclear, la aniquilación de antimateria o la física exótica podrían proporcionar la fuente de energía. El análisis calculó los requisitos de energía para producir la magnitud de aceleración observada. El cálculo estableció que para impulsar una aceleración de 83 metros por segundo al cuadrado, desde un núcleo de 2,2 kilómetros, se requiere una potencia de aproximadamente 100 teravatios. Esta potencia supera la generación total de energía eléctrica de la civilización terrestre en un factor de 10.000. El cálculo relativo a los requisitos de potencia estableció que, si la aceleración se debía a un sistema de propulsión motorizado, la fuente de energía requeriría una tecnología que superara sustancialmente las capacidades actuales de la ingeniería humana. El cálculo no demostró que dicha tecnología fuera imposible. El cálculo simplemente estableció que dicha tecnología representaría un logro de ingeniería millones de años, más allá de las capacidades actuales de la humanidad, basándose en las tasas de aceleración tecnológica. Para el 22 de noviembre, el análisis del grupo de trabajo había examinado todos los mecanismos convencionales y múltiples mecanismos no convencionales. Ninguno de los mecanismos convencionales logró explicar la aceleración observada. Todos los mecanismos examinados produjeron una fuerza insuficiente por factores que oscilaban entre 1.000 y 1.000 millones. El análisis del grupo de trabajo había reducido efectivamente las posibilidades a dos categorías. O bien la física conocida es fundamentalmente incompleta en lo que respecta a los fenómenos cometarios, o bien la fuente de la aceleración no es convencional. El 23 de noviembre, el grupo de trabajo preparó un resumen preliminar para presentarlo al director del JPL, Richard Muschotsky. El resumen afirmaba que el análisis exhaustivo de todos los datos disponibles y todos los mecanismos identificados no había logrado producir una explicación satisfactoria para la aceleración observada. El resumen afirmaba que la magnitud de la aceleración observada superaba en varios órdenes de magnitud las predicciones de todos los mecanismos conocidos. El resumen afirmaba que seguían siendo posibles dos interpretaciones. O bien era necesario revisar la física fundamental de la desgasificación cometaria, o bien debían considerarse explicaciones alternativas. El resumen preliminar no utilizaba explícitamente la expresión origen no natural. El resumen empleaba un lenguaje cuidadoso al afirmar que era necesario considerar explicaciones alternativas. Sin embargo, el significado de la declaración era inequívoco. El grupo de trabajo había descartado todos los mecanismos naturales conocidos. El grupo de trabajo afirmaba que las posibilidades restantes incluían mecanismos fuera del ámbito de la física natural convencional. El 24 de noviembre, el director del JPL, Muschotsky,
convocó una reunión informativa clasificada con la alta dirección del JPL, el administrador de la NASA y representantes del Comando Espacial del Departamento de Defensa. La reunión se celebró en la sede del JPL, en una instalación clasificada y segura. La reunión duró 3 horas y 42 minutos. El contenido de la reunión siguió siendo clasificado. Sin embargo, los memorandos internos indicaban que en la reunión se abordaron las conclusiones preliminares del grupo de trabajo y se discutieron los protocolos adecuados para abordar un fenómeno que la física convencional no podía explicar. En ese momento, en noviembre, se estaban llevando a cabo 3 procesos de análisis paralelos independientes. En primer lugar, la comunidad científica continuó con su análisis independiente, utilizando los datos publicados y la circulación de preimpresiones. El análisis de la comunidad científica llegó a un público técnico y determinó que la fuente de propulsión seguía sin identificarse. En segundo lugar, el análisis oficial del grupo de trabajo avanzó a través de canales clasificados hacia la fecha límite de enero. El análisis del grupo de trabajo llegó a la conclusión de que la física convencional no podía explicar la aceleración. En tercer lugar, se llevó a cabo un proceso de toma de decisiones administrativas al más alto nivel gubernamental sobre cuál sería la respuesta institucional adecuada si la física convencional no podía explicar el fenómeno observado. El 25 de noviembre, 3I Atlas pasó a 0,8 unidades astronómicas del Sol. El objeto se encontraba al 108% de la distancia orbital de la Tierra al centro del sistema solar. El objeto se había alejado del intenso calor solar. La emisión de la coma del objeto había disminuido a aproximadamente la mitad de la intensidad medida en el perihelio. El objeto seguía siendo lo suficientemente brillante como para ser observado con telescopios terrestres y estudiado con telescopios espaciales. La oportunidad de observación seguía abierta. El objeto estaba científicamente activo, pero ya no se encontraba en condiciones de máxima erupción. Entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, la comunidad científica distribuyó un análisis exhaustivo que abordaba todos los aspectos del comportamiento de 3I Atlas. Se publicaron o se colocaron en servidores de preimpresión más de 200 artículos de investigación que abordaban la aceleración de la trayectoria, las propiedades espectroscópicas, el análisis de la composición y los mecanismos de desgasificación. Los artículos llegaron a una conclusión coincidente entre los equipos de investigación independientes. La aceleración superó en varios órdenes de magnitud las predicciones de los mecanismos conocidos y la fuente de propulsión siguió sin identificarse. El volumen de los resultados de la investigación estableció un consenso distribuido dentro de la comunidad investigadora. El consenso no representaba un pensamiento grupal ni un comportamiento gregario. El consenso representaba el análisis independiente de múltiples equipos que llegaban a conclusiones idénticas a través de vías de análisis separadas. El consenso representaba un proceso de verificación científica llevado a cabo fuera de los marcos institucionales oficiales. El consenso estableció que la comunidad técnica entendía que la cuestión estaba sin resolver. Sin embargo, el sistema oficial de información pública presentaba una imagen diferente. La declaración oficial de la NASA publicada el 29 de octubre siguió circulando por los medios de comunicación. La declaración de que la desviación de la trayectoria se había explicado mediante la desgasificación cometaria estándar seguía siendo la narrativa oficial establecida. Los medios de comunicación que informaban sobre 3I Atlas seguían citando la explicación oficial de la NASA como fuente autorizada. Las interpretaciones alternativas basadas en análisis técnicos llegaron a un público especializado a través de foros científicos, pero siguieron siendo en gran medida invisibles en el entorno informativo general. 3I Atlas continuó su trayectoria de salida. El 2 de diciembre, el objeto se encontraba a una distancia de 1,13 unidades astronómicas del Sol. El objeto alcanzaría su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre a una distancia de 0,62 unidades astronómicas, aproximadamente 60 millones de kilómetros. A esta distancia, el objeto sería visible con prismáticos en condiciones normales de cielo oscuro. Los astrónomos aficionados llevarían a cabo una intensa campaña de observación. Los equipos de investigación dirigirían los telescopios espaciales hacia el objeto. Las instituciones de investigación llevarían a cabo análisis espectroscópicos. El público tendría la oportunidad directa de participar en la actividad de observación astronómica. La ventana de observación crearía una oportunidad única para la verificación distribuida de las propiedades de 3I Atlas.
Miles de observadores individuales recopilarían imágenes. Las imágenes recopiladas proporcionarían pruebas directas del brillo, la apariencia, la estructura de la coma y las propiedades físicas del objeto. La red de observación distribuida generaría una base de datos observacional que superaría en volumen la que podría generar cualquier observatorio individual. La observación se llevaría a cabo fuera de los canales oficiales, controlada por miembros de la comunidad amateur y profesional interesados en la astronomía. Para el 1 de diciembre, los preparativos para la campaña de observación estaban muy avanzados. Las organizaciones de astronomía amateur habían distribuido guías de observación en las que se especificaba en qué parte del cielo localizar 3I Atlas en momentos concretos. Los protocolos de observación especificaban cómo registrar la posición, el brillo, la apariencia y otras propiedades observables. Las recomendaciones sobre el equipo especificaban qué niveles de equipamiento eran adecuados para la observación. Las redes sociales y los foros de astronomía establecieron canales específicos para compartir observaciones y discutir los hallazgos. La red de observación distribuida representaba una capacidad científica informal. La red operaba fuera de los marcos institucionales oficiales. La red era capaz de generar datos observacionales comparables en precisión a los generados por observatorios profesionales para objetos dentro de ciertos rangos de parámetros. La red se distribuía en miles de ubicaciones en todo el mundo, lo que proporcionaba una diversidad geográfica que un solo observatorio no podía alcanzar. La red operaba con un costo mínimo. La red operaba mediante la participación voluntaria. La respuesta institucional oficial, plazo de análisis de 90 días, procedimientos clasificados del grupo de trabajo, toma de decisiones administrativas al más alto nivel, se llevó a cabo a través de canales formales hacia la fecha límite predeterminada de enero. La respuesta informal de la comunidad investigadora, análisis independiente, publicación de los hallazgos, preparación de la campaña de observación distribuida, se llevó a cabo a través de canales informales hacia la ventana de observación de diciembre. Los dos procesos funcionaron en paralelo, separados en gran medida por los niveles de acceso a la información y las estructuras de autoridad institucional. El 5 de diciembre, un grupo de representantes del Congreso solicitó a la NASA una sesión informativa sobre la aceleración de la trayectoria del 3I Atlas. La solicitud procedía de miembros del Comité de Espacio, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. La solicitud citaba los hallazgos de la comunidad investigadora que mostraban que la aceleración de la trayectoria superaba las predicciones de los mecanismos conocidos. La solicitud afirmaba que el Congreso necesitaba comprender si el gobierno federal poseía una explicación completa del fenómeno observado. La solicitud especificaba que la sesión informativa debía abordar lo que el fenómeno implicaba para la planificación de la defensa planetaria y para la comprensión de la física cometaria. La NASA recibió la solicitud del Congreso a las 11:37 UTC del 5 de diciembre. El protocolo estándar exigía que la NASA proporcionara la sesión informativa en un plazo de 5 días hábiles. La sesión informativa se programó para el 10 de diciembre en los edificios de oficinas del Congreso en Washington, D.C. Se preveía que en la sesión informativa participaran científicos de alto nivel del JPL, el administrador de la División de Ciencias Planetarias de la NASA y representantes del Programa de Defensa Planetaria. La sesión informativa del Congreso exigiría a los funcionarios abordar directamente si la aceleración de la trayectoria podía explicarse mediante la física conocida. La solicitud de información del Congreso representaba una escalada desde el cuestionamiento de la comunidad investigadora hasta la supervisión oficial del gobierno. El Congreso tenía autoridad para ordenar a las agencias federales que proporcionaran información y explicaciones. El Congreso podía citar documentos, obligar a testificar e investigar las operaciones de las agencias federales. El interés del Congreso en la aceleración de la trayectoria del 3I Atlas indicaba que la cuestión había alcanzado el nivel de atención oficial del gobierno. La investigación informal de la comunidad investigadora había llegado a un punto en el que las instituciones oficiales del gobierno no podían evitar reconocer que la cuestión existía. El 8 de diciembre, la NASA celebró una reunión previa a la sesión informativa para preparar a los funcionarios que iban a presentar el informe al Congreso. En la reunión participaron el director del JPL, Richard Muschotsky, el administrador de la NASA, Sean Duffy, y científicos de alto nivel que iban a proporcionar información técnica. En la reunión se discutió qué aspectos del análisis del 3I Atlas podían presentarse públicamente sin suscitar preocupaciones de seguridad nacional.
Se discutió qué puntos técnicos se abordarían en respuesta a las preguntas del Congreso. Se debatió qué postura oficial se mantendría con respecto a si se había explicado la aceleración de la trayectoria. En la reunión previa a la sesión informativa, se deliberó sobre si la postura oficial reconocería que la aceleración seguía sin explicarse o si seguiría afirmando que se había explicado mediante mecanismos conocidos. Los materiales informativos preparados para la presentación ante el Congreso incluían un análisis técnico completo que demostraba que los mecanismos conocidos no podían explicar la aceleración observada. Los materiales informativos incluían las conclusiones preliminares del grupo de trabajo, que afirmaban que era necesario considerar explicaciones alternativas. Sin embargo, el resumen oficial proporcionado al Congreso se prepararía a nivel administrativo basándose en estos materiales técnicos. El resumen oficial podría reconocer la ambigüedad de las conclusiones técnicas o presentar una conclusión definitiva. La decisión administrativa determinaría qué se informaría al Congreso sobre la interpretación federal del fenómeno. El 9 de diciembre, la NASA transmitió los materiales informativos preliminares al personal del Congreso para su revisión antes de la sesión informativa del 10 de diciembre. Los materiales incluían un análisis técnico de la aceleración de la trayectoria, una recopilación de datos observacionales y una evaluación de las explicaciones propuestas. Los materiales incluían una declaración explícita de que la física convencional no podía explicar la magnitud de la aceleración observada. Los materiales incluían la recomendación de que no se excluyeran explicaciones alternativas hasta que se completara un análisis más exhaustivo. La frase "no deben excluirse explicaciones alternativas" era una expresión diplomática cuidadosamente redactada. La frase no afirmaba que las explicaciones alternativas fueran correctas. La frase afirmaba que no se excluía la posibilidad de explicaciones alternativas. La frase dejaba abierta la posibilidad de que explicaciones ajenas a la física convencional pudieran ser relevantes, sin comprometerse con ninguna explicación alternativa específica. El personal del Congreso revisó los materiales informativos el 9 de diciembre. El personal incluía físicos, ingenieros y analistas políticos con suficientes conocimientos técnicos para comprender los materiales. El personal reconoció de inmediato que los materiales indicaban que la aceleración de la trayectoria no podía explicarse mediante la física conocida. El personal reconoció que los materiales indicaban que el análisis oficial federal había llegado a la conclusión de que la física conocida era insuficiente para explicar el fenómeno observado. El 10 de diciembre, la sesión informativa del Congreso tuvo lugar a las 2:45 de la tarde, hora estándar del este. La sesión informativa fue clasificada como secreta. Representantes del JPL y de la División de Ciencias Planetarias de la NASA presentaron análisis técnicos. Los representantes del Congreso formularon preguntas sobre si la aceleración de la trayectoria podía explicarse mediante la física conocida. Los funcionarios de la NASA respondieron que se estaba llevando a cabo un análisis exhaustivo y que las conclusiones finales se presentarían cuando se completara el análisis. La respuesta del Congreso evitó reconocer explícitamente que la física conocida no podía explicar la aceleración. La respuesta aplazó la conclusión definitiva hasta la fecha límite de enero, cuando se completaría el análisis del grupo de trabajo. Sin embargo, los representantes del Congreso disponían de materiales informativos que afirmaban explícitamente que los mecanismos conocidos no podían explicar la aceleración observada. Los representantes del Congreso comprendieron que la respuesta oficial evitaba reconocer explícitamente lo que había establecido el análisis técnico. El 10 de diciembre, el marco institucional oficial del gobierno había reconocido implícitamente que la aceleración de la trayectoria seguía sin poder explicarse mediante la física conocida. El Congreso había solicitado una explicación. Los materiales informativos del Congreso indicaban que no se disponía de ninguna explicación. La posición oficial aplazó la conclusión definitiva hasta la fecha límite de enero. El aplazamiento fue diplomático pero eficaz. Prolongó el periodo de incertidumbre a través de la ventana de observación y más allá del evento de máxima aproximación de diciembre. El 11 de diciembre, 3I Atlas pasó a 0,7 unidades astronómicas del Sol. El objeto se encontraba a 9 días de su máximo acercamiento a la Tierra. La intensidad de la observación aumentó drásticamente. Las redes de astronomía amateur informaron de que miles de observadores aficionados de todo el mundo estaban realizando observaciones nocturnas. Los equipos de investigación profesionales dirigieron telescopios espaciales y observatorios terrestres hacia el objeto.
La recopilación de datos alcanzó una intensidad sin precedentes para la observación de objetos interestelares. La campaña de observación generó un volumen masivo de datos. Las imágenes de miles de observadores proporcionaron una documentación fotométrica completa. Las observaciones espectroscópicas de los telescopios profesionales proporcionaron un análisis completo de la composición. La red de observación distribuida generó una base de datos científica que tardaría años en analizarse por completo. La campaña de observación se desarrolló con éxito gracias a la participación voluntaria de la comunidad astronómica de todo el mundo. 3I Atlas alcanzó su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre de 2025 a las 14:32 UTC. El objeto pasó a una distancia mínima de 0,62 unidades astronómicas, aproximadamente 93 millones de kilómetros. A esta distancia y con el brillo de la coma, el objeto era visible a través de binoculares y se acercaba a la visibilidad a simple vista en condiciones de cielo claro y oscuro. La observación alcanzó su punto álgido el 19 de diciembre, con miles de observadores posicionados en todo el mundo para observar el paso. El evento de máxima aproximación representó la culminación de la ventana de observación que se había extendido desde la detección inicial en junio hasta la aproximación del 19 de diciembre. Durante este periodo de 6 meses, 3I Atlas había brindado una oportunidad sin precedentes para estudiar objetos interestelares. El objeto había demostrado propiedades incompatibles con los modelos cometarios conocidos. El objeto había experimentado un evento de aceleración que excedía las explicaciones físicas conocidas. El objeto había mantenido una trayectoria que lo llevaría fuera del sistema solar a partir de 2026 y más allá.